Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de IntelliJuris. El día de hoy vamos a continuar con nuestras reflexiones sobre el proceso democrático que está en curso para renovar, en este caso, la presidencia de la República en nuestro país. Y bueno, el día de hoy hemos invitado a dos grandes especialistas en la materia electoral. Tenemos el gusto de que nos acompañe el día de hoy el doctor Leonardo Valdés Zurita. Bienvenido, Leonardo, y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, también nos acompaña el día de hoy Paula Sofía Vázquez, que bueno, también ella es un hit en redes con comentarios electorales. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Rosa María. Pues un placer estar aquí. Y bueno, vamos a plantear lo que vamos a platicar el día de hoy. Quisiera, antes de dar la semblanza de nuestros invitados y de nuestra invitada, platicarles un poco como la introducción del tema que vamos a tocar el día de hoy. Y bueno, como ustedes saben, está en curso un proceso para la selección de las diversas personas que están aspirando a ser los candidatos o candidata a la presidencia de la República. Y bueno, esto se está llevando a cabo, pues básicamente tanto en el partido Morena y los partidos que conforman o sus aliados que han conformado su coalición, así como también en el caso de los partidos políticos PAN, PRI y PRD, que se han denominado el Frente Amplio por México. En ambos procesos, pues, lo que no se les llama que están en busca de un precandidato. En uno, pues, se les ha denominado que están en busca de la persona que va a hacer la defensa o el coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, en el caso de la candidatura del Partido Moreno. Y en el caso del Frente Amplio, pues lo que se ha denominado es que se está en busca de la persona que será la responsable de la construcción del Frente Amplio por México, en el entendido que los que salgan electos o ganadores en estos procesos internos, pues asumirán las respectivas candidaturas a la presidencia de la República. Esto ha llevado a que los ciudadanos seamos espectadores, pues, de una serie de espectaculares, bardas, eventos que se están llevando, pues, en toda la República, ¿no? Vamos conduciendo y vemos por todas las carreteras, por los espectaculares de diferentes aspirantes, ¿no? En algunas ocasiones se ven como si fueran esta publicidad de alguna revista, pero lo cierto que todas estas acciones tienen una finalidad, ¿no? Y la finalidad es, pues, posicionar a estas personas, que los conozca la ciudadanía y que en un momento dado, pues, ese posicionamiento les lleve a obtener ya sea en las encuestas el salir en primer lugar, o bien que en el otro proceso pues obtengan el mayor número de votos, ¿no? O sí son votos, ¿no? Lo que van a tener en el frente, o de firmas, perdón. Pero bueno, el final de cuentas ambos procesos ahí van, están en cursos, y lo que vamos a tener al final de estos procesos pues son las personas que van a encabezar las candidaturas a la presidencia de la República. Ante eso, pues bueno, queremos reflexionar tanto desde el aspecto político como desde el aspecto jurídico qué está pasando en nuestro país. Y eso es a grandes rasgos
el estado de la cuestión en la que nos encontramos. Entonces, me gustaría iniciar con Leonardo. Voy a dar una brevísima semblanza de Leonardo Valdés Zurita. Todo el mundo lo conoce, pero de todas maneras hay que presentar al doctor Leonardo Valdés Zurita. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Centro de Estudios Sociológicos por el Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral, ha sido profesor universitario por más de 20 años, autor de decenas de obras colectivas y artículos en revistas especializadas en temas político-electorales en Brasil, España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Uruguay y Venezuela. Ha participado en misiones de observación y o asistencia electoral y ha sido jefe de la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos. Es miembro de varias asociaciones científicas, fue fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y actualmente es profesor titular en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad de Puebla. Bienvenido nuevamente, Leonardo. Y bueno, me gustaría iniciar contigo un poco para que nos platiques cómo surge esta idea del frente de tener un comité organizador al que le dan la responsabilidad, pues precisamente de organizar el proceso de selección de la persona que va a ser la responsable de la construcción del Frente Amplio por México. ¿Cómo surge la idea? ¿Cuál es la función de este comité? ¿Quiénes finalmente lo integran? ¿Qué etapas va a tener este proceso? Un poco para que nuestro auditorio pues conozca qué está pasando en este frente, ¿no? Muy bien, muchas gracias, con mucho gusto. Es un placer estar con ustedes y compartir reflexiones en esta mesa y con las personas que están amablemente atendiendo a través, entiendo, de YouTube. Y qué bueno que podemos reflexionar sobre estos temas. El procedimiento que finalmente acordaron los partidos políticos con las organizaciones de la sociedad civil, yo diría que tiene tres fuentes de origen. Una muy pública, muchos periodistas, muchos analistas, programas de radio, de televisión, desde antes de que iniciara el procedimiento de selección del responsable de los comités de defensa de la 4T de Morena, habían señalado que la oposición iba tarde, que la oposición no tenía precandidatos, que la oposición se estaba quedando atrás, porque se sabía que Morena iba a iniciar su procedimiento que ensayó en las elecciones de gobernador que se han llevado a cabo durante la mayor parte de este sexenio. Y la evaluación tanto de Morena como de esos analistas era en el sentido de que le sirvió a Morena darle presencia a sus precandidatos para las elecciones de gobernadores y fue uno de los elementos que les permitió ser exitosos en la mayoría de las gubernaturas que se eligieron durante el sexenio. Esa es una de las fuentes, presión, yo diría, de los medios de comunicación sobre la oposición en esta idea de que se están tardando, tienen que hacer algo. Segunda fuente son las organizaciones de la sociedad civil, esas organizaciones que fueron muy activas para la defensa del INE en la marcha del 13 de noviembre del año pasado y en la marcha de febrero de este año. Y esas organizaciones que se fueron articulando en torno a una propuesta democrática que siempre estuvieron en contacto con los partidos de la coalición Va por México, estuvieron impulsando la posibilidad de que se hiciera un procedimiento con participación ciudadana.
Debo decir que hasta donde yo tengo información, los partidos estaban renuentes a ese ejercicio y que, bueno, ellos habían pactado que iba a ser un partido el que iba a poner candidatos para las gubernaturas de Coahuila y del Estado de México, y que otro partido iba a ser el que iba a poner las candidaturas a la presidencia y a la jefatura de gobierno del Distrito Federal, y aparentemente Como que se se está iban yendo a la señal. sujetar. Entonces decía que en ese acuerdo partidario, incluso los dirigentes de los partidos habían dicho que el procedimiento sería de acuerdo con sus estatutos y en los términos de la ley. Esto quiere decir hasta que iniciaran las precampañas. En ese contexto, los partidos le propusieron a las organizaciones de la sociedad civil que ellos llevaran 2 precandidatos a las... Se nos fue. Bueno, en lo que se conecta nuevamente el doctor, ya está ahí nuevamente. Perdón, me sacó No, la plataforma, pero ya estoy aquí de regreso. Entonces, entiendo que el arreglo era 2 por partido, 2 por sociedad civil, y en noviembre nos vemos en el marco de la ley. Ante esta respuesta, y esta es la tercera fuente que yo identifico, los partidos dijeron, perdón, las organizaciones de la sociedad civil dijeron, está bien, nosotros vamos a traer no 2, vamos a traer 1 o 1, y lo vamos a elegir con una primaria ciudadana. Ahí es donde yo tuve una participación, me buscaron, la idea era crear un consejo, comité electoral ciudadano, integrado estrictamente por personas sin militancia partidaria y en un procedimiento en el que no participaban los partidos políticos. Esto empezó a trascender redes, empezó a salir en la prensa, y bueno, estábamos varios ex consejeros del IFE-INE, gente muy prestigiada de organizaciones de la sociedad civil, y frente a ese acontecimiento, los partidos políticos al parecer cambiaron su posición y dijeron, bueno, está bien, vamos a hacer una primaria y vamos a aceptar la participación de las y los ciudadanos. A mí me parece sinceramente que es un avance. Es la primera vez en la historia política reciente de México que los partidos aceptan que la sociedad civil, que los ciudadanos, las ciudadanas, participemos en la selección de quien finalmente será su candidata o candidato a la presidencia de la República. Evidentemente buscaron la figura jurídica que les permitiera llevarlo a cabo, crearon esta idea de registrar al frente, están en el proceso del registro del frente ante el Instituto Nacional Electoral, y crearon este comité organizador en el que están varios exconsejeras y exconsejeros del IFE y del INE, y además hay representación de los propios partidos políticos. Entiendo que son 2 representantes por cada uno de los partidos políticos. Originalmente dijeron que iba a ser el responsable de elecciones y el responsable jurídico para conducir adecuadamente el procedimiento. No tengo idea de que eso se haya concretado así, pero ese era el espíritu con el que iniciaron la conformación de este comité de organización. Han rebasado ya 2 de las etapas. La primera fue esta solicitud de 150,000 firmas de apoyo que se le puso como requisito para participar a las personas que aspiraran a ser los coordinadores de la construcción del frente, que es el cargo que está en juego. Bueno, como se sabe, fueron 4 de los, eran 13, 14 aspirantes, pero al final solo 4 de ellos lograron pasar
esa barrera de las 150,000 firmas, que además tenían que estar distribuidas en por lo menos 17 entidades de la República, y en cada entidad tendrían que tener por lo menos 1,000 firmas y cuando mucho 20,000, de tal suerte que esto entiendo que pretendía garantizar la presencia de estas personas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Tuvieron un primer foro en el que se presentaron los 4, vino un conjunto de encuestas, entiendo que una encuesta a domicilio y otra encuesta telefónica, promediaron, ponderando los resultados de esas encuestas, y ahora sobreviven 3 personas que van a participar en 5 debates, visitando las 5 circunscripciones, para que el 3 de septiembre se instalen urnas y las personas puedan ir a emitir su opinión a través de una papeleta, que no será en este sentido un voto, pero será una forma de apoyo a quien las personas consideren que debe ser el encargado o encargada de la construcción del Frente Amplio por México. Esa es la ruta anterior, la que hoy está vigente, y el término que tendrá esto el 3 de septiembre. Muchísimas gracias, Leonardo. Pues en efecto, la verdad hay que celebrar que por primera vez la ciudadanía participa en los procesos de selección de los candidatos o de las personas que van a asumir el cargo de alguna candidatura en los partidos políticos. Es un ejercicio inédito. Pero esto mismo, esta forma que se está dando, pues nos lleva a que pues es un reto para las autoridades electorales el cómo regularlo, el qué decir, etcétera, ¿no? Antes de darle la palabra a Paula Sofía, me gustaría presentarla. Ella es abogada por la UNAM y analista política. Es especialista en Derecho Electoral, Regulación y Políticas Públicas. Ha colaborado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el Instituto Nacional Electoral y en el Centro de Investigación y Docencia Económica. En el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación colabora cotidianamente en diversos medios de comunicación. Bienvenida nuevamente, Paula Sofía. Y bueno, un poquito para seguir con el tema que nos está platicando Leonardo, pues este es un ejercicio que no teníamos antes un precedente, ¿no? Entonces, si bien la Sala Superior ya en sendas resoluciones validó el proceso de Morena y validó el proceso que está llevando a cabo el Frente, y consideró que por sí mismos ambos procesos pues están dentro de una libertad de organización de los partidos políticos, ¿no? Hizo una interpretación en favor de los derechos políticos electorales, de la libertad de los partidos políticos, pero no obstante que hace esa interpretación, le dice al INE, pero regúlalos. O sea, ese es así un poco el tema, ¿no? Y emite lineamientos. Entonces, en tu opinión, esta forma en que se está regulando, en que se está, la sentencia que valida esta convocatoria, ¿qué efecto jurídico, qué consecuencias nos puede traer? Pero también, ¿qué sentido tiene si validas esto y le obligas a emitir lineamientos? ¿No es un contrasentido darles libertad, pero a la par decir, bueno, y regula, porque finalmente puede haber actos anticipados de campaña? Entonces, y bueno, cuando leemos los lineamientos, pues no es nada inédito. Los lineamientos son los criterios del INE de actos anticipados de campaña. Entonces, pues a ver, platícanos qué es tu opinión sobre esto, qué está pasando jurídicamente.
Bueno, es que creo que un poco lo que estamos viendo, yo me pongo a pensar cuando hablamos de procesos inéditos, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer inédito a un proceso, ¿no? Entonces creo que la verdad es que ya existían en ley y tenemos muchas experiencias anteriores sobre procesos de selección de candidatos y de precandidatos. No es la primera vez que en este país los partidos políticos, ya sea por separado o en conjunto, deciden elegir a la persona que les va a representar en una contienda electoral, ¿no? O sea, entonces pues ahí dices, inédito, inédito no es, ¿no? O sea, ya lo dijo el doctor Valdés de cómo ha venido seleccionando Morena a partir de estas encuestas y sus comités, y no es que entonces, pues, para Morena no era inédito, y para el Frente tampoco, porque por ejemplo el PAN es uno de los pocos partidos que sí regula sus primarias, ¿no? Y sí tiene como un proceso para regular sus elecciones primarias. Entonces, creo que lo inédito aquí tiene que ver más con lo ilegal que con lo inédito. Creo que lo inédito en realidad es que tengamos un periodo de pre-campaña que se oye como pre-campaña, se gasta como pre-campaña, se regula como pre-campaña, se fiscaliza como pre-campaña, pero el que no le vamos a decir pre-campaña y no le vamos a decir campaña, ¿no? Entonces, lo primero que yo diría es, pues esta extraña, estos procesos de convalidación que han ido pasando las autoridades electorales, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal, pues en realidad es como una convalidación de la ilegalidad por la vía del eufemismo, ¿no? No le vamos a llamar precampaña, le vamos a llamar proceso de construcción de capital político, ¿no? Que así es como lo denominan los lineamientos del INE, ¿no? Y que estas personas van a ser las constructoras del capital político de sus respectivos equipos. Entonces, esa es la primera cosa, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es, creo que una eh, pues una aceptación tácita de que nuestro sistema electoral y que nuestro modelo electoral está muy rebasado y de que había dos puntos hacia dónde irte jurídicamente. Uno, que es un poco la postura que ha mantenido la magistrada Janine, que es decir, no se hagan bolas, esto es ilegalísimo, todo se cancela, no se puede hacer nada. Y espérense a los tiempos a los que les tenga que tocar. Y todo esto que están haciendo, pues se va a seguir sancionando como se ha seguido sancionando hasta ahora, como actos anticipados de precampaña y campaña, porque esa es una interpretación muy estricta de la ley. Lo que termina sucediendo es decir, nos vamos por la vía del hecho consumado. ¿Tenemos posibilidades reales de sancionar esto que están haciendo? La realidad es que los podemos seguir multando y multando y multando, pero eso ya nos dimos cuenta que ni inhibe las conductas, ni va a lograr que estas personas dejen de ser candidatas o que se deje de hacer esta campaña. Entonces creo que pues fue una decisión ya ante la vía pues, de la realidad, ¿no? O sea, fue una decisión jurídica, pero no basada tanto en los hechos jurídicos, sino en los hechos verdaderos, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues se toma esta decisión del tribunal, que es una decisión en la que efectivamente pues, se van al tema de la autodeterminación, los partidos políticos se pueden organizar como quieran, un poco yo siento que deja de lado el tema de no nos vamos a meter en camisa de once varas con el tema de los tiempos. Vamos a inventar este eufemismo en el que en realidad lo que yo creo que se está convalidando es decir, ya todo el mundo va a poder hacer campaña todo el tiempo, porque todo el mundo va a poder estar construyendo capital político toda la vida. O sea, básicamente esa es la función de los partidos. Nos vamos a dedicar a hacer cada 6 meses de estos procesos de encontrar constructores de capital político y vamos a gastar millones en espectaculares y en camiones y en lo que sea, porque estamos construyendo capital político, ¿no? O sea, yo creo que eso es sobre todo la manzana envenenada de esa resolución, es que ya básicamente estás diciendo, puede haber campaña todo el tiempo. El otro tema es que le metieron a un INE, pues, que todavía no se acopla bien a sus nuevas directivas, a un INE que está tratando de encontrar una nueva vocación, un nuevo espacio, etcétera. Una chamba que hasta les quitó las vacaciones, ¿no? O sea, en los lineamientos hasta las vacaciones les quitaron a las pobres personas que están a punto de entrar al proceso electoral. Porque al final esta regulación de los lineamientos es
vamos a fiscalizarte como si fuera precampaña. Me vas a entregar un informe como si fuera precampaña. Yo voy a revisar todo como si fuera precampaña. No puedes poner espectaculares o ya los tienes que quitar, porque no estás en un periodo de precampaña. Entonces, pues en realidad lo único que estás haciendo es extendiendo las facultades reguladoras del INE en periodo de precampaña a un no tiempo de campaña y dejándole un montón de chamba al INE y un montón de chamba, yo creo que en una postura de mucha debilidad. Y es una postura en la que estos vacíos legales pues son los mismos que han estado aprovechando los candidatos. Tú no tienes la misma fortaleza con la estructura reglamentaria que tienes para precampañas y precampañas. Tienes este lineamiento que es un lineamiento, como tú dijiste bien, que nada más agarra cositas de las precampañas, pero los deja hacer más cosas, pero los fiscaliza menos, pero entonces, y por el otro lado también vas a poder sancionar. Y entonces son cosas que jurídicamente son muy débiles ante el tribunal, por ejemplo, ¿no? O sea, si ya nos vamos a estas interpretaciones súper expansivas de derechos, y no, porque pues es mi derecho de autodeterminación, no, porque es mi derecho me estás violando un derecho político electoral y entonces pues está primando esto más allá del periodo de precampaña o campaña, porque tú mismo medio te hiciste menso para resolver en el periodo de precampaña y campaña. Entonces creo que estamos entrando como a un pantano que más que resolverse con los lineamientos, se hizo más complicado, que hizo más complejas las cosas para la propia autoridad electoral y que siguió dándole la misma carta blanca a los candidatos. El ejemplo es que yo no he visto que hayan quitado una sola barda. Yo no he visto que hicieron estas cosas de decir, este evento es solo para simpatizantes, ¿no? ¿Qué verificación hay de que el evento sea para simpatizantes o no para simpatizantes? O que alguien, ¿cómo verificamos que estos espectaculares sean para quién? Entonces, creo que estamos ahí en un problema que ahora, más bien creo que estos lineamientos, estas no precampañas, son síntomas de un modelo electoral que nos urge cambiar y que nos urge no cambiar en el sentido de vamos a quitar las juntas ejecutivas del INE, sino en el sentido de decir, este modelo electoral, este modelo de partidos, este modelo de procesos, ya no va más. A mí me parece muy padre que hayan hecho este nuevo proceso de designación de candidatos. Siempre los procesos de designación de candidatos son de prueba y error y para todo, y para eso nada más hay que ver todos los procesos de designación que tenemos en la ley, para el INE, para la CNDH, para las salas superiores, esos procesos siempre son mezclas de un montón de cosas y está interesante que este sea como un experimento para ver cómo funciona, pero hacia lo que deberíamos de caminar en realidad es a pensar en que necesitamos más democracia interna de los partidos políticos y que por ahí debería de caminar la siguiente regulación, en lugar de estar convalidando vía sentencias del tribunal hechizas y lineamientos hechizos del INE, problemas que son de más fondo. Muchísimas gracias, Paula Sofía. Pues en efecto, la verdad que en este ejercicio lo que hay que aplaudir, pues es que haya mayor democracia interna en los partidos. Pero un tema, Leonardo, me gustaría seguir contigo. Nuestro sistema electoral siempre ha sido criticado por la sobreregulación. ¿Qué puedes decir? ¿Qué no puedes decir? ¿Cuándo lo puedes decir? O sea, regulamos todo, ¿sí? O sea, es una normativa muy robusta la que tenemos en materia electoral, ¿no? Y bueno, el tema de las precampañas se empezó a regular precisamente, pues supuestamente para evitar que hubiera una afectación al principio de equidad y que no hubiera personas que se adelantaban y se posicionaran de manera anticipada al inicio del proceso para efecto de tener ahí un periodo regulado. Pero es obviamente que la realidad nos está rebasando. O sea, obviamente los plazos que nos puso, que están regulados, ya la realidad los rebasó. En tu
opinión, ¿consideras que esto que está pasando en nuestro país, pues nos debería como volver a reflexionar sobre nuestra forma de regular o de establecer las reglas para elegir a nuestros representantes? O sea, finalmente tenemos una autoridad electoral que se desgasta viendo hasta el último espectacular que puede estar en el municipio de Jichú, en mi pueblo, en el estado de Guanajuato, ¿sí? O sea, y no tiene esa capacidad, o sea, es tanto, como dice Paula Surya, tanto que le están dando a la autoridad electoral, que finalmente se va a ver rebasado y a lo mejor lo que está ocasionando con tanta sobreregulación, pues es que no se vea, que no pueda finalmente pues hacer lo que le toca hacer, que es garantizar la equidad en la contienda. ¿Tú qué opinas de todo esto que está pasando? A ver, yo empezaría diciendo que igual que Paula Sofía, celebro que se estén produciendo procedimientos que tienen que abonar hacia la democratización de los partidos políticos. Creo que un pendiente que quedó en la reforma de 2014 fue justamente ese, porque si bien se logró que por primera vez tuviéramos una ley de partidos que no teníamos hasta 2014, los partidos estaban regulados por un libro dentro del COFIPE y a partir de 2014 ya tienen una ley. Lo cierto es que esa ley se quedó muy corta en el aspecto sustantivo, lo realmente importante, que es cómo establecer incentivos para que los partidos se incorporen al sistema democrático, siendo ellos también actores democráticos. Y permitir que los militantes de los partidos participen en la selección de los candidatos, pero además permitir que la ciudadanía participe en la selección de los candidatos, a mí me parece que sí es un elemento de democratización. Debo decirlo, a mí me gustan las PASO, las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, como las que acaban de realizar en Argentina. Sé que es un tema polémico, pero creo que a nosotros no nos haría mal pensar en la próxima reforma electoral y en un mecanismo parecido entre las PASO, que entre otras cuestiones tiene la gran virtud de que el candidato que pierde en un partido ya no se puede presentar por otro partido porque la primaria del otro partido fue simultánea a la que él perdió. De tal suerte que me parece que por ahí habría que trabajar mucho. Sí debo decir que ni en el plan A del presidente López Obrador, ni en su plan B, venía nada que tuviera que ver con esto. Tenía que ver con muchas otras cosas, pero ni una línea que tuviera que ver con procedimientos para que los partidos se democraticen. De tal suerte, creo que esto que estamos viviendo debe servir de enseñanza para que se pueda avanzar en esa ruta. Efectivamente, el INE, pues ahora está enfrentado, además a cosas que parecen muy barrocas. Yo no estoy ahora en Jichú, allá en Guanajuato, estoy aquí en la ciudad de Puebla, y bueno, hace unos días el gobernador, que es de Morena, emitió un decreto para despintar las bardas, porque la ciudad está inundada de bardas, de todos. Y bueno, los trabajadores municipales fueron una noche a quitar las pintas y a la mañana siguiente ya estaban otra vez pintándolas. Y los espectaculares es una locura. En los espectaculares hay candidatos a la presidencia o personas que están participando en el proceso, pero hay una cantidad también de poblanos que ya están en el proceso para la selección del candidato de Morena a la gubernatura, y todas son revistas y periódicos y libros. Bueno, yo nunca había visto que un libro sobre el litio se anunciara tanto como uno que publicó hace unos meses el
senador Armenta, pero aquí en Puebla está publicadísimo en todos los espectaculares. Creo que si tuviéramos paso, si tuviéramos primarias reguladas por la ley, eso se podría y se debería de regular adecuadamente. La verdad es que las precampañas que vienen de la reforma de 2007 fue un intento muy tibio de primarias que la verdad nunca ha funcionado. Ningún partido ha llevado a cabo sus precampañas en los términos que establece la ley electoral desde que esta se utilizó por primera vez en la elección intermedia de 2009. De tal suerte que creo que sí, el INE tiene que enfrentar este reto. Pienso que su servicio profesional electoral, que afortunadamente no lo demolieron, tiene capacidades para hacerlo. Los 300 distritos sí pueden levantar información de lo que hay en las calles, sí pueden asistir a las reuniones para verificar si son solo simpatizantes o no, pueden contar cuántas sillas, cuánto equipo de sonido, cuántas tarimas, y eso se puede calcular para saber cuál es el costo de estas actividades. Lo que va a ser muy complicado es cómo esta fiscalización especial de este proceso se va a incorporar a la fiscalización de las precampañas, porque para todo efecto práctico pareciera que por lo menos el Frente y el Partido Morena, y me atrevo a decir el Verde y el PT, tampoco van a tener procedimientos de precampaña. Creo que si del lado de Va por México, creo que sí va a haber coalición. Creo que están comprometidos con la coalición y creo que van a tener una o un candidato con la modalidad que escogieron. Del lado de Juntos Hacemos Historia, no estoy muy seguro, porque pienso que la negociación de la coalición va a implicar muchas otras candidaturas, senadurías, diputaciones, gubernaturas, y supongo que habiendo tenido el PT a una de las 6 corcholatas y el Verde a otra de las 6 corcholatas, van a subir el precio, van a exigir muchas más candidaturas de las que podría querer entregarles Morena o podría realmente entregarlas, porque también adentro de Morena va a haber una competencia muy fuerte por todas esas candidaturas. De tal suerte que si en un momento Morena no les puede otorgar las candidaturas al PT y al Verde, el PT y el Verde ya tienen candidato presidencial. Ya recorrieron el país, ya estuvieron en espectaculares, y ya estuvieron participando y pueden ser sus candidatos presidenciales. O sea que esto de que la coalición Juntos Hagamos Historia ya es un hecho, yo diría hay que esperar, porque en política hasta el último minuto de la negociación también tiene 60 segundos y yo tengo la impresión de que el haber hecho participar a dos que no son miembros de Morena, sino que son miembros de los otros partidos en el procedimiento interno de Morena, puede tener un costo alto para Morena en términos de las candidaturas. De tal suerte que, reitero, qué bueno que aprendamos de esta experiencia, todos y todas, para que en el próximo proceso de reforma electoral pongamos especial atención en este asunto, porque sí nos urge la democratización de nuestros partidos políticos. Se ha hablado mucho con razón de que los partidos se han distanciado de la ciudadanía y un espacio de reencuentro con la ciudadanía puede ser estos procedimientos de selección de candidatos que no sean solamente para los miembros de los partidos, sino abiertas a toda la ciudadanía que quiera participar. Gracias, Leonardo. Pues en efecto, el tema que tenemos actualmente es
pues que estamos ante una selección de los que podrían ya encabezar las candidaturas de cada uno de los partidos políticos y posiblemente, como ya están posicionados, como ya tienen capital político, pues a lo mejor eso les basta para no hacer una alianza, ¿no? O ir en alianza con otros partidos. Pero bueno, otro de los temas, Paula Sofía, que a mí me hace así como mucho ruido en la cabeza, la verdad, digo, bueno, ya tenemos este proceso de selección, ¿no? Finalmente vamos a tener a alguien un ganador en uno y en otro lado. Y luego, ¿qué va a pasar en el periodo de precampañas con estos? O sea, ¿se van a ir a su casa? O sea, se van ya no van a ser, pues ya los tienes ahí, ya no tendrá sentido el espacio de las precampañas, que van a decir, bueno, pues entonces nos vamos a recoger un ratito ya en lo que empiezan las campañas. Lo veo absurdo, ¿no? O sea, sería un absurdo que se hiciera eso. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ahora, vamos a tener precampañas de candidato único, en la que nuevamente se van a ir a validar ahora. Ahora, en esta selección fue ante toda la ciudadanía, ¿no? Abierto. Entonces, en las precampañas vamos a ir a validarlo ante la militancia. Es como si lo hubiéramos inventado, no hubiera salido más quiche, ¿no? O sea, el tema. Entonces, eso, ¿qué piensas tú? ¿Qué va a pasar ahora en el periodo de precampañas? Yo lo que creo que va a pasar es que estamos ante la presencia y la vivencia de una campaña que va a durar 11 meses. O sea, la realidad de las cosas es que pues ahí están los criterios del Tribunal Electoral donde convalidó la posibilidad de que existan precampañas con candidato único. Y ese criterio ya es fijo y repetido. Entonces, pues no tienen en realidad ningún incentivo para no seguir haciendo campaña. Porque aparte, pues ahí hay un dinero que te puedes gastar. Que uno de los grandes problemas aquí y uno de los grandes temas que nos pasa con este proceso, por lo menos a mí, que me pasa a mí, es decir, ¿de dónde está saliendo este dinero? O sea, no está saliendo de los partidos políticos, no está saliendo de donantes anónimos que en un país con el problema de crimen organizado que tenemos, pues para mí es súper delicado que haya donantes anónimos, porque tú dijeras, bueno, pues una factorita de un empresario y pues ahí la busca, sí. No, o sea, nadie sabe quién pagó los espectaculares, nadie se hace responsable de las bardas, nadie. Entonces, pues en realidad las precampañas les ponen les solucionan esa parte del problema en un tema temporal, ¿no? Aquí se lana, aquí sí vamos a entregar nuestros informes, aquí sí vamos pues más que nada, pues a refrendar el contrato del espectacular que ya pagué, porque pues así los van a mantener. Y lo que vamos a ver son unas campañas eternas. Ahora, ¿cuáles van a ser los efectos de estas precampañas, campañas eternas? Que uno, está muy documentado que entre más duran las campañas, más se cierran los resultados. Entonces, va a estar muy interesante ver, pues en unas campañas tan largas, qué posibilidades hay de que se vaya cerrando, cerrando, cerrando y vaya viendo pues cada vez una competencia más cerrada y más interesante, ¿no? Dos, pues eso también va a depender mucho de cómo estén, quiénes sean los candidatos. Creo que para ahora, por cómo se está, parecería que se va a configurar que va a ser una elección de dos mujeres, pues creo que hay muchas posibilidades como de enfrentar y de que haya una campaña larguísima pero rica. Ahora, hay otra cosa que jueguen en su contra, que es el agotamiento de una sociedad muy mediatizada, que aparte estamos muy acostumbrados a que nuestros ciclos mediáticos son cada vez más cortos. Y entonces queremos pasar a al nuevo trend, al nuevo trend, al nuevo trend. Todo el tiempo queremos estar pasando al nuevo trend, ¿no? Incluso noticioso. Y lo estamos viendo ahorita. O sea, las campañas de las corcholatas empezaron en junio y ya hoy, a menos que pasen cosas como muy relevantes, la realidad es que nadie la está pelando ya mucho. La gente está muy cansada de esas candidaturas. Entonces, también ahí, pues hay que ver el fenómeno de agotar, haber hecho un proceso electoral
de 11 meses, que eso es lo que creo que al final va a suceder con la precampaña, con el periodo de intercampaña, y ahí hay otra cosa que a mí me gustaría poner en consideración, que son 2 puntos. El primero es la injerencia del presidente. O sea, se ha podido limitar hasta cierto punto cómo participa y no el presidente, pero hay muchas otras cosas que no se pueden detener porque no estás en un periodo de campaña. La comunicación social, ¿no? Que aparte este gobierno es muy de la comunicación social, de todo lo hacemos bien, todo lo hacemos perfecto. Esta comunicación muy de corte no tanto informativo, sino propagandístico, y esa no está frenada, y no está frenada en los lineamientos, y no está frenada en ningún lado. Entonces, estamos viendo que también vamos a tener en este periodo larguísimo de precampaña, campaña, registro, vamos a tener todos estos puntos, y ahí pues también se mete el tema de la equidad. Yo creo que en este proceso electoral la equidad ya está viciada de origen. Nada más porque vas a tener, a menos que la candidata más exhibida no llegara a ser la candidata presidencial. Pero si no, ya, o sea, hoy lo denunciaban adentro de su propio partido, hay una inequidad de origen entre la cantidad de exposición, recursos, etcétera, que tuvo uno de los candidatos versus los que están teniendo. Pero pues eso también se va a empatar también entre las dos equipos, ¿no? O sea, uno es el proceso interno de Morena, el proceso interno del Frente, y ahí mismo se está denunciando inequidad, pero también vamos a arrancar con esa misma inequidad entre quien vaya a ser candidato al Frente y quien vaya a ser candidato a Morena. Entonces, yo sí creo que es un tema del que nos tenemos que ir haciendo cargo, de pensar si vamos a decidir que uno de los pilares de la construcción democrática en México, de los principios democráticos en México, que es la equidad, nomás no va a jugar en este proceso electoral, o qué vamos a hacer para que sí juegue, cuáles son las herramientas que pueden existir para que sí juegue, y ahí podemos decir que básicamente estamos encarrilados a una nulidad, porque no hay manera de desver, no hay botón de desver, no hay botón de vámonos para atrás 2 años y vamos a fingir que Claudia no hizo campaña 2 años más que todos los demás. Creo que estamos ahí frente a un problema que va más allá de las precampañas y de si van a ser eternas o no van a ser eternas. Creo que es un tema de qué vamos a hacer para darle un poquito de legalidad y certidumbre y de vinculación con nuestros principios democráticos torales a este proceso que está desbocado. Muchas gracias, Paula Sofía. A ver, yo me quedo con esta última reflexión de estamos en un proceso electoral desbocado. O sea, en tu opinión, Leonardo, qué sería o con qué herramientas cuenta la autoridad electoral para volver a tomar las riendas del proceso y que no se le salga de control el tema precisamente de la equidad en la contienda, de sí poner un freno a estas conductas. Obviamente estamos en un momento en el que dentro de 3 semanas estaremos iniciando el proceso electoral federal. Ya tenemos toda esta regulación, a la par van a estar concluyendo los otros procesos de selección interna, pero ¿qué podría ser? O sea, porque a mí creo que dentro del órgano electoral, pues sí se cuentan con ciertas herramientas que se podrían como jalar un poquito las riendas. En tu opinión, ¿estamos ante una crónica de un proceso con un resultado que va a tener un vicio de origen y que va a ser muy difícil sostener el resultado para la autoridad? ¿O estamos todavía en tiempo de corregir eso y hacer algo por parte de la autoridad? ¿Qué opinas? Bueno, yo pienso que la autoridad electoral tiene que hacer lo que le toca hacer en términos de la ley vigente. Esto quiere decir
en la primera semana de septiembre iniciar el proceso electoral y con eso desencadenar todas las actividades que lleva el proceso electoral. Donde yo pienso que está en realidad la clave del asunto es en las mesas directivas de casilla. Si tenemos mesas bien constituidas, si tenemos realmente a ciudadanos bien capacitados recibiendo la votación, si tenemos a ciudadanos apartidistas en los consejos distritales, en los consejos municipales, en los consejos locales, creo que todas estas acciones que por supuesto pueden incidir sobre las preferencias de las personas al votar, se van a diluir cuando se cuenten los votos. Y si los votos se cuentan bien y hay una alta participación, creo que se va a legitimar el resultado de las elecciones. Y esto nos quedará como realmente como una experiencia, como un aprendizaje de que tenemos que trabajar mucho más en la actualización de nuestra normatividad electoral. Tenemos que reconocer que nuestros ciudadanos y ciudadanas ya tienen un protagonismo que antes no tenían y que en ese sentido es importante la adecuación a las normas. Pero pienso que el mejor recurso que puede utilizar la autoridad electoral para que esto no se salga de los cauces democráticos es que en la parte organizativa, en la parte de la recepción de los votos, de su cómputo, de la elaboración de las actas, sea como siempre ha sido en el IFE antes, en el INE más recientemente. Un procedimiento transparente en el que las y los ciudadanos pueden confiar. Necesitamos que el PREP funcione, necesitamos que el conteo rápido esté a tiempo y que se comuniquen adecuadamente los resultados. Creo que si eso se logra, que es la última parte del proceso electoral, todo esto que hoy nos está preocupando y a los juristas les preocupa mucho más que a los politólogos, quedará como una anécdota que sobre la que tendremos que aprender para mejorar nuestro sistema electoral. Creo que el tema está en la parte operativa de la elección y me preocupa que todo parece indicar que el INE va a llegar con encargadurías de despacho en la Secretaría Ejecutiva y en la mayor parte de las direcciones ejecutivas, incluida la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica, que es la responsable del programa de capacitación de los ciudadanos para la instalación de las mesas de casillas. A mí no me da suficiente confianza que no haya logrado el Consejo General construir los consensos para que esos funcionarios que son tan importantes en el proceso electoral sean ya funcionarios definitivos, que tengan la confianza de todas las y los consejeros, o de la gran mayoría de ellos, para que tengan el respaldo para llevar a cabo sus actividades. Y también me preocupa la declaración del día de hoy del presidente de la República, en el sentido de que otra vez viene un recorte al presupuesto del INE, que me parece totalmente innecesario, en primer lugar, y además que sí puede poner en peligro las capacidades organizativas de la institución. Yo con eso me quedaría. Observemos cómo hace su trabajo técnico el INE y en la medida de lo posible apoyemos. Si salimos en el sorteo, aceptemos la invitación para ser funcionarios de casilla y logremos que esas casillas funcionen perfecto para que todo este ruido que tenemos se apague frente a un resultado contundente de las elecciones.
En tu opinión, Paula Sofía, ¿con qué concluirías en estas reflexiones de lo que estamos viviendo? Yo, rapidísimo nada más. Uno, creo que va a ser una cosa muy extraña, pero otra vez estamos en la vía, no estamos en la vía de la esperanza, sino en la vía de la realidad. Y cosa muy extraña y yo diría riesgosa, 2024 va a ser un laboratorio para muchas cosas. Y yo creo que somos los únicos seres lo suficientemente aventados como para hacer de nuestra elección presidencial un laboratorio. Pero al final es en lo que se va a convertir. Creo que lo que dice el doctor Valdés tiene razón en el sentido de que si esta elección termina bien organizada y la gente termina contenta con el resultado, no con el resultado que gane o no su equipo, que eso es lo que a veces se confunde, ¿no? Sino con el resultado de la experiencia de la organización electoral, vamos a poder básicamente aligerar la carga regulatoria que tenemos en materia electoral para decir, todo esto ya nos dimos cuenta que es imposible. Todo esto no está cumpliendo con los objetivos para los que fue designado. Todo esto es lo que vamos a necesitar mejorar y todas estas cosas, pues igual podemos meter en un cajón la idea de la equidad en el proceso, ¿no? Si las personas terminan diciendo, no nos importa que haya inequidad en el proceso con tal de que estén bien organizadas las casillas, o no nos importa la injerencia de terceros, que era lo que les importaba mucho en 2006, pero que ahorita ya no les importa, pues igual y podemos cambiar el modelo electoral hacia algo que sea, vamos, una cosa más ligera y una cosa que funcione, que le imponga menos cargas al INE, que le imponga menos cargas al Tribunal Electoral y que sea una regulación, digamos, que no es tanto la cantidad de reglas, sino la contundencia con la que se cumplen y el compromiso que tienen los actores políticos con cumplirlas, ¿no? Esa sería como una de las cosas que podríamos sacar de este laboratorio. Creo que esa es una de las cosas que vamos a ver. Ahora, a mí hay dos preocupaciones más, que yo sé que no es de esto, ¿no? Pero que sí de cara al 2024 creo que tienen que ser una preocupación común de los dos frentes. Es la injerencia del crimen organizado. Yo creo que desgraciadamente vamos a ver unas elecciones muy violentas. O sea, y no porque no se puedan instalar las casillas, en eso el INE es bueno. O sea, el INE instala bien, para eso tiene ese equipo de campo tan fantástico que sabe dónde poner casillas, no sé qué mueven, qué no sé qué, sino la injerencia en general del crimen organizado. Me parece que ya es un tema del que no podemos sustraernos, porque de pronto siento que los electoralistas estamos como viendo la obra de teatro y criticando la obra de teatro cuando atrás es como el meme del perrito en llamas que dice, todo esto está bien, ¿no? Y creo que sí tenemos que preocuparnos por la injerencia del crimen organizado en este proceso electoral. Y tercero, sí tiene que ser, pues, digamos, una batalla que se dé por la elección y en la elección y para la elección, de solicitarle a todos los candidatos, a los partidos y a todos los niveles, porque decía el doctor Valdés, tiene toda la razón. Esta réplica de las no campañas está ya a todos los niveles. O sea, desatada a nivel local y uno va a Morelos y está igual, y uno va a Puebla, está igual, y uno va a Tlaxcala. O sea, este tema de la campaña ya adelantadísima ya está permeando en todos los niveles, ¿no? Y entonces no es solo el dinero del gobierno federal que no sabemos si se está yendo o no a eso, sino también todos los locales, ¿no? La otra es también solicitarle, ahora sí que de la manera más atenta y ser muy duros con eso, que se respete el resultado electoral. O sea, que se respete y que no se deslegitime a las instituciones y al resultado electoral, que no se empiece a construir otra vez una narrativa del fraude, que no se empiece a construir otra vez una narrativa de la incertidumbre, de la desconfianza. Creo que esa es una cosa que sí le tenemos que exigir a todos los candidatos que van a participar en todos los niveles. Esas serían mis reflexiones. Bueno, pues en efecto, yo creo que estas dos reflexiones que ponen sobre la mesa en el sentido de que si el resultado es contundente
pues obviamente la autoridad electoral tendrá mayor tranquilidad en el momento de salir a dar el resultado. O sea, no habrá cuestionamiento sobre su trabajo y sobre lo que se realizó. Pero el tema que pone Paula Sofía sobre la injerencia, pues en este caso de el crimen organizado en el proceso electoral, creo que eso da para un programa más. Creo que eso tendríamos que concertar una nueva cita para platicar del tema, porque en efecto ya hemos visto a partir del 18 en el 21 cómo a nivel municipal hemos tenido ya elecciones con estas características y cada vez van subiendo de nivel, ¿no? Entonces, creo que esto da para un programa, tomo nota, para agendarlo, porque creo que sí es un tema relevante y que debemos de tocar. Y así, sin llamarlo con todas sus letras, ¿no? O nombrarlo con todas sus letras. Pero bueno, yo tenemos por ahí algunas preguntas en el chat. Generalmente los están felicitando por la participación, pero tenemos ahí una última pregunta que me gustaría para atender a nuestro auditorio. Nos dice que Juan René Segura nos dice lo siguiente. Mi inquietud es la siguiente. El principal problema que hemos enfrentado en las últimas elecciones es el abstencionismo. Quisiera su opinión respecto si este nuevo mecanismo podrá contribuir a disminuir la falta de credibilidad que impera en la mayoría de los ciudadanos. O sea, la falta de participación, entendería su pregunta, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Quién contesta? Pues yo creo que sí, efectivamente, cuando uno ve toda la tendencia que de todos los procesos electorales que hemos llevado a lo largo de los últimos años, creo que sí es un reto cómo vamos a hacer que la gente salga a votar, ¿no? Más, otra vez, si uno lo vincula con, en este contexto de país, cómo vas a hacer que la gente salga a votar, ¿no? Entonces, creo que ahí sí hay una chamba que debe de hacer, que no solo le corresponde, creo que ahí no hemos tomado nosotros como ciudadanos bien la batuta de la corresponsabilidad. O sea, de verdad esperamos que el INE nos credencialice, nos lleve hasta nuestra casa, nos agarre de la mano, nos lleve, pero los partidos políticos no, porque entonces nos están acarreando y somos como decidiosos en el tema. A ver, puedo empezar por las no soluciones, ¿no? Esta solución que sale después de cada cifra de abstencionismo de vamos a obligar a la gente a votar, no, es una no solución. Creo que hay una chamba que a nosotros nos toca como sociedad civil, agarrar la mano y decir, ¿cómo vamos a hacer? Uno, creo que este es un problema bien diagnosticado. Dos, es un problema que está sectorizado etarialmente. ¿Quiénes no están votando? O sea, no están votando los jóvenes, no están votando las mujeres, todo. ¿Qué es lo que qué es lo que está fallando ahí? Está fallando, por ejemplo, ver que tus representantes políticos siempre son los mismos en distintos partidos. Está fallando, por ejemplo, que ves que escándalos de corrupción e impunidad de tus partidos políticos van y vienen y no sucede absolutamente nada. Está pasando que tú apuestas por el cambio y en el momento en el que llega el cambio te das cuenta que es exactamente la misma cosa y a todas las mismas personas. Pero creo que ahí tenemos que reempoderar a la gente, así como el proceso de cómo se empezó a generar sociedad civil, y es un proceso del que ya podríamos aprender y releer el tema histórico de cómo se empezó a hacer sociedad civil en México y a partir de qué causas y etcétera, traerlo al siglo XXI y a todas las comodidades y modernidades del siglo XXI y ponernos a hacer la chamba de sacar a la gente a votar. Yo se los decía otro día en otro espacio, decía, a ver, yo entiendo que uno como ciudadano no puede recorrer el país como lo recorren los políticos, pero caray, el distrito sí, ¿no? O sea, el distrito lo hace uno caminando. También ahí nos hace falta a nosotros
ponernos un poco las pilas en decir qué podemos hacer nosotros para combatir al abstencionismo, porque creo que hemos sido muy, muy comodinos en decir, pues la autoridad electoral, ¿qué campaña va a poner? ¿Qué cosa va a hacer? Y ahorita yo creo que tenemos la oportunidad de ser todos en este momento creadores de contenido en redes sociales, en TikTok y en la vida real, que nos permite a nosotros también tomarnos en serio esa chamba. Una última reflexión, Leonardo, de tu parte. Sí, claro, creo que tiene razón Pablo Sofía. La autoridad electoral tiene que hacer cosas y entiendo que las hace, intenta hacerlo, pero en realidad es un tema de la ciudadanía. Nosotros tenemos que lograr que las y los ciudadanos se entusiasmen. Y los partidos tienen que también entusiasmar y para eso tienen que tener buenos candidatos. De tal suerte que lo cierto es que la democratización de los partidos también puede ayudar a que tengan mejores candidatos y a que eso provoque más entusiasmo para la participación. Pero además no estaría mal que por lo menos en círculos como el nuestro, como el que hoy virtuosamente se ha construido, empecemos a pensar en un cambio de enfoque, porque hasta ahora seguimos pensando que el voto es una obligación y vemos mal a quien no la cumple. Y así dice nuestra Constitución, el voto es una obligación, pero nuestra legislación secundaria no tiene sanción para quien no vote. En Argentina el voto es obligado y en las PASO votó menos del 70% de los ciudadanos, un 30% que decidió no votar. Creo que tendríamos que empezar a pensar en el enfoque más germánico, anglosajón del voto como derecho y entender que hay personas que ejercen su derecho y hay personas que no quieren ejercer su derecho. Que eso, no ejercer el derecho al voto, también es un comportamiento político y empezar a entender que quien decide abstenerse también está mandando un mensaje poderoso hacia el sistema político y hacia la clase política. Creo que si evolucionamos hacia ese pensamiento, y evidentemente lo discutimos en términos de nuestras normas electorales, creo que el problema de la abstención tendrá que ser enfrentado con un enfoque diferente para que las personas que quieran participar usen su derecho y tengan opciones interesantes para poder depositar sus preferencias. Porque también eso hay que decirlo, si no hay buenas opciones, es muy difícil que las y los ciudadanos quieran participar. Pues muchísimas gracias a ambos por estas reflexiones en este espacio. Quedamos ahí pendiente de organizar una nueva cita para tocar el tema precisamente de estos recursos de procedencia ilícita que se podrían dar en las campañas, bueno, más bien en todo el proceso. Y el tema este que acaba de poner sobre la mesa Leonardo de ver cómo regular unas primarias en nuestro país ya de manera formal y cómo estimular pues que efectivamente la gente ejerza su derecho al voto, ¿no? Entonces les agradezco muchísimo. Gracias al auditorio. Los esperamos el próximo mes en un nuevo espacio de IntelliJuris. Recuerden que es el segundo miércoles de cada mes. Estamos aquí con ustedes y bueno, los esperamos en septiembre con un nuevo programa. Gracias a ambos, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, gracias a todos. Gracias.